Vamos a comenzar entonces. Nos toca ver la negación en las tablas de verdad. Prácticamente, niños, el procedimiento es lo mismo, solo que tenemos que aprender a negar una proposición al momento de estar hablando de una tabla de verdad. Entonces, para poder negar una proposición, lo único que yo quiero que ustedes sepan o que escriban en este momento sean estas tablitas. Van a agregar estas tablitas a sus fichas, ¿sí? A su conjunto de fichas que ya tenían, le van a agregar ahora esta tablita, ¿sí? Ahorita les voy a llenar las Tendría que tablitas. volver a imprimir toda la tabla, teacher. No solo tienen que volver a hacer estas dos. Vean, pues, las dos tablitas que les voy a colocar aquí son las negaciones de cada variable. Entonces, por ejemplo, niños, la P va a tener su negación. La P va a tener una negación, ¿sí? Y la Q va a tener también su negación. Vamos a colocar aquí negación de Q. Muy bien. Niños, la negación, como ya lo habíamos visto anteriormente, únicamente es cambiar totalmente el valor de verdad de una proposición. Por lo tanto, si yo les pido la negación de P, ustedes ya saben que la columna P siempre va a ir verdadero, verdadero, falso, falso. Si les piden la negación de P, ustedes lo único que tendrían que hacer es colocar la columna P al revés. Igual sería con la letra Q. La Q siempre va verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando vemos negación de Q, tendríamos que colocar todo lo contrario. Sería falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, esas dos serían las negaciones, ¿sí? Para recordar nosotros, entonces, niños, que siempre que me pidan una negación, ¿sí? Siempre que me pidan negación, únicamente se trata de que yo cambie el valor de verdad de una proposición. Si me piden la negación de P, lo que sea verdadero pasa a ser falso y lo que sea falso pasa a ser verdadero. Igual con la negación de Q. Lo que era verdadero pasa a ser falso y lo que era falso pasa a ser verdadero. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que saber cuando nos toque realizar una negación en una tabla de verdad. ¿Sí, Saúl? Teacher, perdón, pero tengo problemas serios con estas cosas, entonces necesito saber qué están haciendo ahorita. Estamos viendo nada más la negación, Saúl, de las Pero proposiciones. no entiendo qué hacer, hay que copiar, hay Solo tienen que... que copiar estas dos tablitas, que son las tablitas de cómo queda la negación de la proposición P y la proposición Q. Ya saben ustedes que P siempre va verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q En el siempre cuaderno. va verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces la negación se trata de colocar al revés cada uno de los valores de verdad. ¿En el cuaderno, teacher? Sí, en el cuaderno, Saúl. Ok. Muy bien. Muy bien, gracias Juanmi por el simbolito. Ya lo copié. Entonces, niños, ahora que ya sabemos que para negar en una tabla de verdad lo único que tenemos que hacer es cambiar totalmente el valor de verdad. Ahora vamos a hacer un ejemplo de tabla de verdad, así como las que estaban haciendo ustedes ayer, pero con negación, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo así como los que a ustedes les tocó hacer ayer de tarea, pero con negación. Vamos a agregarle la negación ahora a las tablas de verdad para ver cómo nos queda. Arianita dice que la sacó de la reunión. Muy bien. ¿Ya todos copiaron las tablitas de la negación? No, teacher. Ya, teacher. Bien, copien ahí. La pasé para aquí arriba para poder colocar el ejemplo que vamos a hacer ahorita.
Muy bien. Vean, ahora niños, tenemos esta proposición. Ya se las coloqué aquí en el pizarrón. Ahora quiero que vean, es igualita a las que estábamos haciendo ayer, solo que ahora en lugar de tener una letra P, una proposición P común y corriente, tenemos la negación De P. ¿sí? Entonces, niños, vamos nosotros otra vez a hacer nuestra tabla de verdad, como siempre. Colocamos aquí nuestra tablita y vamos a continuación a resolver. Muy bien. Veamos. ¿Se recuerdan, niños? La primera columna siempre tiene que llevar los valores de P. La segunda columna siempre tiene que llevar los valores de Q. La tercera columna va a llevar el valor del primer paréntesis. Si solo hay un paréntesis, si hay dos paréntesis, igual vamos a aprender después cómo hacer con dos paréntesis, ¿sí? La tercera columna es para volver a copiar la letra que me estén dando. Y la última columna para colocar la respuesta en este caso, ¿verdad? Entonces, niños, aquí vamos a empezar colocando los valores de P y Q, como siempre. ¿Cuál es el valor de P? Siempre los valores de P. Verdadero, falso. Muy bien, verdadero, falso. Ahora, los valores de Q, ¿cómo son? Verdadero, falso. Verdadero, falso. Muy bien, esos son los valores de Q. ¿Sí, Nayeli? Sí que suma sacó, no sé qué están haciendo ahorita. Seguimos con lo mismo, Nayeli. Ahorita estamos haciendo un ejemplo de una tabla de verdad, pero donde ya vamos a utilizar la negación. Ok, Ajá. gracias. ¿Está bien? Muy bien, niños. Entonces, ahora... Ahí está. Ahora, niños, vamos a colocar acá el paréntesis. Tenemos que resolver el paréntesis. Ya saben ustedes, todo lo que está dentro de paréntesis se resuelve de primero, ¿sí? Todo lo que está dentro de paréntesis siempre se resuelve de primero. Entonces, acá vamos a colocar el paréntesis que sería P o Q. ¿Sí? Ese es el paréntesis. A ver, niños, la tablita de la O. La tablita de la O, alistémosla. Verdadero con verdadero, ¿cómo me queda? Verdadero. Verdadero con falso. Verdadero. Falso con verdadero. Verdadero. Y falso con falso. Falso. Muy bien. Ya coloqué entonces el paréntesis. Después de haber resuelto el paréntesis, me toca resolver la letra que está fuera del paréntesis. Pero ahora, niños, ya no tenemos solo una P, sino que ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Negación De P. de P. Y en la tablita que yo les acabo de dar, ¿cómo queda la negación de P? ¿Cuáles son los valores? Falso, verdadero. Falso, verdadero. ¿Sí? Muy bien. Ahora ya tienen el paréntesis y ya tienen la columna de la negación de P. Entonces ahora tienen que unir el paréntesis con la negación de P para encontrar la respuesta. Entonces, colocamos acá. Ahí estamos. Y entonces, niños, ahora vamos a ver, pues, cómo nos quedaría la respuesta final. ¿Con qué símbolo vamos a unir el paréntesis con la negación de P? ¿Qué símbolo tenemos? Sí, y solo sí. Sí y solo sí. Muy bien. Entonces, niños, verdadero con falso, cuando estamos usando sí y solo sí, ¿cómo queda? Va a quedar falso. Falso. Verdadero con falso, cuando estamos usando sí y solo sí, ¿cómo queda? Falso. Verdadero con verdadero, cuando estamos usando sí y solo sí. Verdadero. Y falso con verdadero, cuando estamos usando sí y solo sí, ¿cómo queda? Falso. Falso. Muy bien, falso. Entonces, niños, si se dan cuenta acá, ya resolví mi tabla de verdad. Lo único que cambia cuando nos den una negación es que nosotros tenemos que colocar lo contrario a la columna original. Si la P era verdadero, falso, falso, y a mí me piden la negación de P,
yo solo le doy vuelta a la columna P. Lo que era verdadero se transforma en falso y lo que era falso se va a transformar en verdadero. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Se Teacher. mataron, cambiaron de lugar. Nos puede poner una para que hagamos solos, está fácil. Muy bien. Solo antes de colocarles una, les iba a dar un dato importante de las proposiciones que se me había olvidado enseñarles la vez pasada. Entonces, este dato lo van a copiar ustedes después de su ejemplo. Dependiendo, ahorita les doy la palabra a las que tienen la manita levantada, ¿sí? Solo les voy a dar este dato. Dependiendo de los valores de verdad, una proposición puede ser una tautología. Tautología. Y entre paréntesis les voy a colocar en qué caso se da. Tautología se llama cuando todos los valores de verdad al final, en la última columna, les quedan verdaderos, ¿sí? Entonces, cuando todos los valores de verdad, cuando todos los valores son verdaderos. Se va a llamar tautología nuestra proposición, ¿sí? Cuando todos los valores en la respuesta queden verdaderos, se llama tautología. Usted no lo había dicho, teacher, pero no, puesto Lo para habían copiar. anotado. No, usted no lo había dicho, de que no le iba a contar. Y ya. Contradicción es lo mismo, solo que cuando todos los valores quedan falsos, ¿sí? La contradicción va a ser cuando todos los valores al final queden falsos. Tautología, dice ahí. Tautología. Tautología se llaman las proposiciones cuando en la última columna todos los valores quedan verdaderos, ¿sí? Y hay una Contradicción se llama cuando todos quedan falsos. Cuando nos quedan así como en este ejemplo, donde nos quedaron algunas falsas y algunas verdaderas, se llama contingencia. ¿Sí? Contingencia. Cuando algunos valores son verdaderos y algunos son falsos. ¿Sí? Entonces, tenemos los tres casos. Cuando en la columna final, en una proposición, todas las respuestas sean verdaderas, se va a llamar tautología. Cuando todas sean falsas, se va a llamar contradicción. Y cuando nos quede así como en el ejemplo, que algunas nos quedaron falsas y algunas nos quedaron verdaderas, se va a llamar contingencia. ¿Estamos? ¿Entendemos bien eso? ¿O nos queda alguna duda con esos nombres? Sí entendí, teacher, está fácil de memorizar. Muy bien. Tautología, contradicción y contingencia. Ahora sí, Arianita, levantaste tu manita. Sí, teacher, es que quería saber qué están haciendo. Estamos haciendo un ejemplo de la negación, cómo se debe realizar, cómo se debe aplicar la negación en una proposición, ya en una tabla de verdad. Entonces, en el ejemplo, lo único que les coloqué es que aquí, por ejemplo, teníamos la negación de P. Entonces, en lugar de copiar la columna de P, me están pidiendo la negación de P. Entonces, tengo que colocar la columna P, pero al revés, ¿sí? Entonces, acá, P era verdadero, verdadero, falso, falso. La negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Gracias, teacher. ¿Y lo copiamos? Sí, Arianita. Ese es el Gracias. ejemplo. Muy bien. Después de este vamos a hacer todavía otro ejemplo, niños. Vamos a tratar de hacer varios ejemplos para que nos quede bien claro. Teacher, ya lo entendí. Muy bien. Yo no Tenemos que entiendo copiar nada. todos los ejemplos. Y los ejemplos siempre cópienlos, porque así de ahí se pueden agarrar después la referencia para hacer sus ejercicios. Ok, teacher. Teacher, yo no estoy entendiendo nada, principalmente porque entré tarde por culpa del internet. Pero Saúl, sí es exactamente lo mismo que habíamos estado viendo.
Lo único que les estoy diciendo es que la negación de una proposición es colocar sus valores de verdad al revés. Simple y sencillamente. No tiene nada del otro mundo. Solo es colocar los valores de verdad al revés. Cuando nos pidan hacer una negación. ¿Sí? De ahí todo se queda exactamente igual. Aquí me pidieron hacer una negación de la proposición P. Por eso fue que en lugar de colocar la columna P, coloqué la columna negación de P y coloqué los valores de P al revés. Nada más. Es lo mismo. Ok. De todos modos, ahorita voy a seguir haciendo más ejemplos. Muy bien. Si quieren, niños, Yo creo después que no les lo entendí envío... porque estoy atrasado. Muy bien. Voy a enviar después el documento para que terminen de copiar. Mejor vamos a hacer otro ejemplo porque así podemos hacer varios hoy, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente, niños, por favor. Solo que ahora, quiero que vean lo siguiente. Esta ya va a ser un poco más complicada. Esta sí ya Teacher, tiene un nivel de dificultad un poquito mayor. ¿Qué manda? ¿puedo copiar esto después y poner atención ahorita? Sí. Pongan atención ahorita y después copian, ¿sí? Muy bien. Teacher, a ver, abajo por favor, que necesito ver algo sobre la tabla verde esa, la que no... Ahorita les voy a dejar copiar, ¿sí? Solo voy a hacer otro ejemplo porque si no, después se nos acaba el tiempo y ya no hacemos varios. Entonces, ahorita voy a devolverme para que puedan copiar, ¿sí? Solo necesito que presten atención al siguiente ejemplo. Muy bien. Veamos. Tenemos, niños, aquí el siguiente ejemplo. Pero quiero que vean acá, en este caso, ya no solo vamos a tener un paréntesis, perdón, y una letra fuera del paréntesis, sino que ahora que tenemos acá, dos paréntesis. Pero aparte, afuera de un paréntesis que tenemos acá, Una negación. una negación. O sea, ¿aquí qué me está negando? ¿Me está negando solo la letra P o me está negando todo el paréntesis? Todo el paréntesis. Está negando todo el paréntesis. Si esta negación estuviera aquí adentro, solo estaría negando la letra P. Pero como la negación está fuera de un paréntesis, siempre que encuentren la negación fuera de un paréntesis, niños, quiere decir que tienen que negar el paréntesis completo. ¿Estamos? Pero se oye más difícil de lo que en realidad es. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a hacer entonces. Muy bien. Ya sabemos, niños, primeras dos columnas. ¿Qué tenemos que colocar en las primeras dos columnas? La P y la Q. La P y Q. Los valores de P y los valores de Q. Muy bien. Valores de P y valores de Q. Entonces, llenemos nuestras dos columnas. Niños, las primeras dos columnas siempre van a ser iguales en cualquier tipo de proposiciones, a menos de que yo les coloque la Q antes que la P, así como en la proposición de ayer, ustedes colocaban la Q antes que la P, pero siempre empezamos por ahí, ¿verdad? De poner P y Q. ¿Cuáles son los valores de P? Verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien. ¿Y los de Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Niños, en una jerarquía de operaciones, ¿qué se debe realizar primero? Lo que está en paréntesis. Lo que está dentro de paréntesis. Pero ahora les pregunto, aquí hay dos paréntesis, entonces ¿cuál hago primero? ¿Este o este? El primero. El primero. Cuando hayan dos operaciones que tienen el mismo valor jerárquico, se hace primero lo que está a la izquierda. Entonces, primero vamos a hacer el paréntesis de la izquierda, que sería este. P y Q. ¿Cómo quedan, niños, los valores de verdad cuando tenemos P y Q? ¿Verdadero con verdadero? Verdadero. ¿Verdadero con falso? Falso. ¿Falso? ¿Falso con verdadero? Falso. ¿Y falso y falso? Falso. Muy bien. Ahora, niños, que ya hicimos nuestro primer paréntesis, ahora vamos a hacer el segundo paréntesis. Pero ojo aquí, no quiero que le coloquen la negación, porque cuando hay una negación antes que el paréntesis, primero se hace el paréntesis y después se hace la negación. ¿Estamos? Cuando tengan una negación fuera del paréntesis, primero hacen el paréntesis y hasta después se hace la negación. A ver, niños, este paréntesis, P, sí y solo sí, Q. ¿Cómo queda sí y solo sí cuando tenemos verdadero con verdadero?
Verdadero. Verdadero. Niños, el paréntesis les dice qué columnas tienen que usar. Miren, no vayan a usar esta columna porque el paréntesis no les está pidiendo que utilicen esto. El paréntesis les está pidiendo que utilicen la P y la Q. Y la Q. Muy bien. Entonces, para sí, solo sí, cuando verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero, falso me da Falso. Falso. falso con verdadero me da Falso. falso y falso me da. Verdadero. 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 Entonces, niños, ya tengo, miren, ya hice mi primer paréntesis, que es este de acá, y ya hice mi segundo paréntesis, que es este de acá. Ahora sí, una vez hecho el paréntesis, ahora sí van a hacer la negación del paréntesis, ¿sí? Miren, en la primera columna copié solo el paréntesis. Ahora sí me toca hacer la negación del paréntesis. ¿Cómo hacemos la negación de un paréntesis? Facilísimo, solo ponemos al revés. Lo que es verdadero se vuelve falso y lo que es falso se vuelve verdadero. Entonces la negación del paréntesis, este es el paréntesis que tengo que negar, miren. Entonces la negación sería, si es verdadero, la negación sería Falso. 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 Si es falso, la negación sería Verdadero. verdadero. Si es falso, la negación sería Verdadero. verdadera. Y si es verdadera, la negación sería Falsa. Falso. ¿sí? Entonces, miren, niños, ya tengo mi paréntesis número 1, mi paréntesis número 2 y ya tengo la negación del paréntesis. La negación de un paréntesis, como les digo, es solo colocar los valores del paréntesis al revés. ¿Estamos? Solo colocarlos al revés. Sí. Ahora, ya como ya tengo el paréntesis y ya tengo la negación del paréntesis, ahora tengo que unir esas dos columnas con el conectivo lógico. Sí, entonces. Sí, entonces, muy bien. Ahora, niños, les voy a marcar qué columnas son las que van a utilizar para sacar su respuesta. Van a usar la columna que se llama paréntesis P y Q. ¿Cuál es la columna que se llama paréntesis P y Q? Esta Esa. de acá. Esa. Esta de acá. La que es un pajarito al revés. La marcamos acá para que no se nos vaya a... ¿Sí? Es esta. Ahora, niños, dice que esa columna la tenemos que unir con la columna negación de paréntesis P si y solo si Q. ¿Cuál es la columna que se llama negación de paréntesis P si y solo La si de atrás. Esa. ¿sí? Ajá. Esta ya no la vamos a usar para nada. Esta ya no la vamos a usar para nada, ¿sí? Porque esta columna solo nos sirvió para negar el paréntesis. De ahí no nos va a servir para nada. Entonces, las que tenemos que unir son estas dos que coloreamos en amarillo. A través del conectivo lógico, sí, entonces, ¿sí? Entonces, niños, con su tablita decía entonces, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cómo queda? Con sí, entonces. Falsa. Falso. Muy bien. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, con sí, entonces, ¿cómo queda? Verdadera. Verdadera. Verdadero. Cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, con sí, entonces, ¿cómo queda? Verdadera. Verdadera. Y cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, ¿cómo queda? Verdadera. Verdadero. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición es esta donde nos quedaron algunos valores falsos y otros verdaderos? Es la Contingencia. Contingencia. Esta es una contingencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene algunos valores que son verdaderos y algunos valores que son falsos. Muy bien. Entonces, niños, aquí tenemos el primer ejemplo ya con dos paréntesis y aparte de tener los dos paréntesis, tenemos una negación de un paréntesis. Este es el caso más grande que van a ver ahorita, ¿sí? O sea, esta fue la tabla de verdad más difícil que vamos a hacer, de este tipo, ¿sí? Lo más difícil. Más difícil que esto ya no vamos a ver. Sí, hay más difícil que esto todavía, pero ahorita en sexto solo esto es lo más difícil que vamos a ver, ¿oyeron? No se Teacher, preocupen. copiamos ese ejercicio, Sí, copien este ejemplo, por favor. pero lo hacemos acostado porque a mí no me cabe. Sí, no les va a caber con el cuaderno en vertical. Adivina qué, teacher, yo lo hice en vertical y mire cómo quedó. Igual, teacher. ¿Sí les cupo? Ahorita ¿Puedo sí. grabar, teacher? Sí, gracias, abuelo. Entonces, niños, siempre al realizar una tabla de verdad empezamos colocando los valores de P y los valores de Q. Luego, niños, como tenemos dos paréntesis, ¿qué paréntesis vamos a hacer primero?
¿El de dónde? El primero que está ahí. El de la izquierda. Sí, siempre se hace primero el de la izquierda. ¿Qué conectivo lógico tenemos acá? ¿Qué conectivo lógico tenemos acá? Sí, entonces. Sí, entonces. ¿Cómo quedan entonces los valores de verdad con sí entonces, niños? ¿Con verdadero y verdadero me queda? Verdadero o falso. Verdadero. ¿Verdadero con falso me queda? Falso. Falso. ¿Falso con verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Y falso, falso? Verdadero. Muy bien. Ahora que ya hice el primer paréntesis, voy a hacer el segundo paréntesis. Muy bien. Ahora es con el conectivo lógico. ¿Qué conectivo lógico es este? O, muy bien. Entonces, O dice, cuando la primera es verdadera y la segunda verdadera, ¿cómo me queda? Verdadero. Verdadera. Cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Verdadero. Verdadera. Cuando la primera es falsa y la segunda verdadera. Verdadera. Cuando las dos son falsas. Falsa. Falsa. Muy bien. Ahora, niños, aquí tengo que negar algo. No. No. Entonces, ¿qué me falta hacer nada más? Si ya saqué el primer paréntesis y el segundo paréntesis, ¿ahora qué dice? Que unamos los dos paréntesis a través del conectivo lógico. O. Muy bien. Entonces vamos a colocar por acá. Muy bien. Y ahora vamos a unir nuestros dos paréntesis con O. Entonces vamos a usar esta columna que se llama columna de paréntesis P si entonces Q. Y vamos a usar esta columna que se llama paréntesis P o Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice, niños? Con la letra O. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ¿cómo queda? Verdadera. Con la letra O, cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, ¿cómo queda? Verdadera. Cuando la primera es verdadera y la segunda verdadera. Verdadera. Y cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Verdadera. Muy bien. ¿Qué pasó aquí con los valores de verdad? Todas son verdaderas. Todos verdaderos. Verdaderas. Entonces, ¿qué tipo de proposición es esta? Tautología. Tautología. Y esta es una tautología porque todas quedaron. Verdaderas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, hoy les voy a dejar 2 de tarea. No, mejor solo una porque es fin de semana. Pero lo que quiero es que practiquen una así como la que hicimos anteriormente, que era negación, ¿sí? Teacher, Entonces, si nos va a ¿sí? dejar una vez nos suena larga. No. No, Juan Miguel. Les voy a dejar una de las más difíciles, una con negación. Déjele unas 5 a Juan Miguel. No, hombre, si es para que Pobre Juan practiquen. Miguel. Sí, por Pobre eso. Juan Miguel. Ajá. ¿Y qué me importa? Les hago de todas formas. Las tengo que enviar. Yo Esta no es la que tengo tienen nada de que hacer tarea, con miren. eso, así que- Pero cuando la terminen me tienen que escribir también, niños, qué tipo de proposición es. Si es tautología, si es contingencia o si es contradicción. ¿Sí? Teacher, esta tabla la tenemos que hacer horizontal o vertical. Háganla horizontal mejor para que les quepa bien. Está bien, teacher. Ya, espera. Si pueden empezarla de una vez, mejor, niños, porque así si la terminan antes de que acabe la clase, me la muestran. Y